caballosdecerca.com, episodio 3. Bienvenidos al podcast ecuestre de caballosdecerca.com, un lugar donde compartiremos conocimientos sobre caballos, equitación, cuidados, etología, adiestramiento y multitud de temas más con grandes profesionales ecuestres, referentes de bienestar y profesores de los cursos que tenéis disponibles en la única academia ecuestre en línea y en español, caballosdecerca.com. Hoy un programa que ha registrado el máximo número de suscriptores en su directo. Y es que, ¿quién se va a perder oír, aprender y preguntar al carismático podólogo equino Marc Sánchez? Os animo que escuchéis todo lo que Marc os tiene que contar sobre los cascos del caballo, cómo su inquietud personal le ha llevado a una serie de conclusiones que compartirá con todos nosotros. Pero antes de empezar, recuerda, caballosdecerca.com, la academia ecuestre online de referencia para apasionados de los caballos de verdad, con un curso nuevo cada 2 semanas y una lección nueva cada día. En la actualidad ya contamos con 18 cursos disponibles y sumando. Ahora sí, sin más dilación, empezamos con la retransmisión del directo con Marc Sánchez, que tuvo lugar el día 14 de noviembre de 2023 y en el que participaron los suscriptores de caballosdecerca.com. Espero que lo disfrutéis. Gracias a todos los que estáis aquí como participantes y que sois miembros de la manada de caballosdecerca.com, una manada de caballos, no, de personas amantes de los caballos que no para de crecer. Gracias por la confianza y sobre todo hoy quiero dar las gracias a Marc Sánchez, nuestro podólogo equino de referencia, por compartir su tiempo con todos nosotros y ofrecernos un curso que te tengo que dar la enhorabuena porque ha recibido muchos feedbacks positivos y muchos comentarios. Hola, Marc. Hola, ¿qué tal? Joder, eso no se le llama quitar presión, ¿eh? Bueno, cuando las cosas son así, hay que decirlas, cuando las cosas son positivas y los feedbacks son buenos y el curso es una maravilla, pues hay que decirlo y hay que honrar al profesor y al profesional que lo ha impartido. Y te lo quería decir porque es cierto, y cuando escribo mail siempre lo digo, digo, tienes que ver el curso de Marc Sánchez, te lo recomiendo porque es muy, muy chulo. Lo recomiendo a todos los que nos estéis escuchando en caballosdecerca.com. Hay el curso de Marc Sánchez de Introducción a la Podología Equina y Salubridad del Casco, que estoy segura que os va a encantar. Pero antes de empezar ya a hablar del curso y de lo que podemos encontrar en el curso, tenemos que presentarte, Marc, un poquito, ¿vale? Para que la gente te conozca mejor y voy a empezar a presentarte yo, pero seguro que tendrás que completar mi explicación, ¿vale? Porque tienes una experiencia muy grande y a lo mejor yo no soy capaz de recogerla tal como la tengo preparada. Así que te animo, sin complejos, de que yo voy a explicar quién eres o para mí quién eres y luego tú me la completas, ¿vale? Vale. Podólogo equino, ¿vale? De muchos años, más de 25 años de podólogo, ¿no? En total, ¿cuántos años son, Marc? A ver, bueno, empecé en el 96, que eso ya... Paleolítico superior, un poco antes. Vale. Por ahí. Aparte de podólogo, ¿no? Empezaste como herrador, Bueno, supongo. Ahora sí. Bueno, el curso, claro, yo en el 96 empiezo el curso de herrador, que era la primera promoción que se hacía de 3 años en una escuela, la primera escuela agraria ecuestre que se hizo aquí en Cataluña, conjuntamente, que era un curso que se hacía conjuntamente entre lo que es aquí el Ministerio de Agricultura, la Conselleria de Agricultura, con la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y era un curso un poco experimental, pero bueno, allí estuvimos 3 años y bueno, tuvimos nuestros tutores de prácticas, nuestros veterinarios que nos explicaban todo. Bueno, en ese aspecto bastante completo y bueno, ya te digo, mi formación es de herrador. Lo que pasa es que yo ya venía de jinete, que fue como tantísima gente de este sector, jinete
que no pudo llegar donde se pensaba que podría llegar en tema de salto, ¿no? Compitiendo en salto. Y hice un tiempo así de impasse y entonces me metí en el tema de herrador para continuar estando al menos en el sector que conocía y tal. Y ya te digo, entonces estuve puramente de herrador hasta el 2009, finales de 2009, que es cuando me empecé a estropear y a mirar otras cosas, ¿no? Y también la gente, había más inputs de otros sitios, se puso de moda en esos entonces el tema del barefoot y la gente preguntaba mucho. Muchos clientes me preguntaban, hostia, ¿esto qué es? Entonces digo, joder, no puedo estar siempre diciendo que esto no funciona, que es para caballos viejos o que no trabajan y tal, voy a mirar qué pasa, ¿no? Y aquí es donde empecé a meterme más en serio y aparte entré por el tema de las botas, porque sabía que había que protegerlos cuando había mucho desgaste, eso lo tenía clarísimo. Y entonces empecé a mirar botas, las botas empecé a ver las líneas de recorte que había fuera de aquí, porque aquí a nivel escrito en español y que sea solo de España o te diría casi de Europa, había muy poca cosa. Sí, O sea, y que bueno, y fuiste un pionero cuando empezaste con el barfoot aquí en España, digo. como perfil de herrador convencido a ir para eso, sí, pero había ya gente haciendo justicia a la verdad que ya estaban, que habían empezado. Por esos entonces había había el Albert Villasevil, el Rafa Caparrós y también estaban una pareja que se llamaban Equibrook, que tenían como un proyecto en común y haciendo como un tema más holístico, con un centro. Y bueno, era gente que estábamos, yo los fui a buscar, porque claro, yo quería ver esos caballos que hacían eso del barefoot, a ver, yo como profesional, ¿no? de raje, qué es lo que yo no sabía entender o no había visto. Y yo los fui a buscar, como hacíamos unos cursos muy raros que duraban un día con la hípica catalana, cuando había el Antoni Valentí, hacíamos un cursos de herraje de emergencia. Y entonces yo llamé al Antonio Valentí y le dije, escucha, ¿tú sabes de gente por ahí que mueva esto del barefoot y tal? También hablé con el Joan Pi, que era el presidente entonces de la Asociación de Marchas a Caballo. Gente que yo conocía que se movían mucho, hice una batida para ver la gente que se movía con caballo descalzo, ¿no? Que yo no sabía, porque dentro del mundo del herraje eso no conocías ni los centros donde se hacía, ni este tipo de público, ¿no? Y los fui a buscar cuando me dijeron, mira, pues llegaba a estas personas, ¿no? Al Rafa, al Albert y a la Susana y al Sergi, y entonces yo los fui a buscar. Yo los llamaba, escucha, mira, soy tal, estoy en este proceso y quiero hablar contigo. Y así me metí. Entonces empecé a ver todo un poco cómo funcionaba, ¿no? Y también lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Ya sabía lo que no me gustaba del mundo del herraje y lo que sí que me había aportado y me faltaba verlo del otro lado, ¿no? Y bueno, y fue ese trabajo un poco así de loco, pues irme metiendo poco a poco, sin prisa, pero muy convencido de que no había marcha atrás. Porque sí que veía que todos los herradores saben que cuando empiezas a herrar un potro de 3 4 años, al cabo de 2 3 años empiezas a hacer un trabajo de contención. En eso me refiero que ya ves estructuras que se están empeorando y tú no, con el herraje estás muy limitado. A mí bueno, ya sabes tú, Alba, que no me gusta hablar de buenos y malos y todo ese Ya. discurso moral. Lo esquivo porque me aburre terriblemente y no me gusta nada, porque no, las cosas es cuestión de buscarle solución, ir por tarea. Y empecé a ver esto, que es lo que, sabes, que en el herraje pues había limitaciones. Claro, yo ya llevaba muchos años herrando y había caballos que solo los había tocado yo y había empezado a hacer un mal hábito, que es el de registrar fotográficamente tu trabajo. Claro. Entonces Mm. dices, hostia, este caballo estaba mucho mejor hace 5 años. Y empiezas a ver cosas. Y entonces las preguntas, cuando las tienes claras, es muy fácil hacer la búsqueda, ¿no? Sabes, Claro. sabes las preguntas claves. Entonces vas muy al grano. Y bueno, y solventando el tema del inglés, porque todo lo interesante, al menos en el tema del barefoot, sospecho que en todo lo de los caballos está escrito en inglés, ya sean estudios científicos, artículos que valen la pena, para pasar por encima de toda la maraña que hay de pseudociencia y opiniones y Ya. subjeciones y tal, ¿no? Que es un principio, pero después yo entiendo que si quieres ir un poco más lejos, al menos con una cosa que es un ejercicio de responsabilidad como es la podología, porque mi trabajo o ayuda o perjudica, ¿no? Pues te empuja a buscar cosas veraces y cosas bien hechas y tal, ¿no? Que esto sí que, por ejemplo, observé que en el mundo del barefoot puro
Del mundo de las certificaciones les faltaba mucha ciencia. En cambio, el mundo del herraje veníamos de mucho estudio biométrico, de muchas radiografías, venografías, ¿no? Temas de biomecánica. Entonces empecé a ver por dónde la cosa, ¿no? Se podía buscar ese punto medio bonito y que estaba todo por hacer. No Un más. camino que supongo que no habrá sido fácil, porque primero darte cuenta de que esos caballos que llevas años cerrando, que son tus caballos, que nadie más los ha tocado, estás viendo cómo empeoran, ¿no? Estás en este proceso de aprender y de descubrir el barefoot, ¿no? Y esta ausencia de estudios o de formación aquí reglada más seria, ¿no? Supongo que ha sido, por eso debes haber creado la escuela de Innova Horse Care, ¿no? Tu escuela, un poco para, en respuesta a todo lo que te ha ido pasando a ti, ¿no? Sí, bueno, sí, a mí me gusta decir también que en la escuela, más que explicar una técnica o un estándar de recorte, que es lo que encuentras en las certificaciones, ¿no? Te dicen cómo recortar, esto sí, esto no lo puedes hacer, esto tal, es más una actitud, ¿no? De siempre hacerse más preguntas. En vez de buscar conclusiones, seguir preguntando que te permita trabajar, que no estés siempre obsesionado en hacerte preguntas, ¿no? Pero buscando siempre ese punto más veraz, esa manera de ver, de poder medir tu trabajo, ¿no? Sin miedo, sin complejos, ¿no? Porque ya te digo, yo lo que aprendí durante este tiempo, aparte de las cosas que he descubierto, ¿no? A nivel de contenidos anatómicos, ¿no? De salubridad, incluso de manejo pie a tierra, ¿no? De mejorar todas esas capacidades, pues fue la manera como reaprendía, básicamente, ¿no? Y después que también certificar unas bases que para mí son importantes, que también he echado a veces demasiado en falta en el mundo del caballo, es que siempre delante de los caballos hay personas. Si tú también no, como profesional, no trabajas esa parte humana, esa parte de relación humana, no vas a llegar a los caballos. Si tú no sabes transmitir el mensaje, lo que estás viendo, o incluso las malas noticias, pues mira, este caballo radiográficamente está así, y esto es impepinable, ¿no? Y, ¿sabes? No sé, gestionar toda esta parte humana. Siempre delante de los caballos a mí me gusta decir que siempre hay personas. Si tú no sabes tratar personas, conozco mucha gente brillante a nivel de contenidos, a nivel de capacidades intelectuales incluso, Sí. que tienen un déficit importante de cómo Sí. tratar los propietarios de estos caballos que ellos saben cómo ayudarles, pero no pasan ese filtro, ¿no? Y por eso esta dimensión humana está muy bien. La de los caballos es impepinable y yo soy el primero que suscribo todas las buenas prácticas, pero creo que también hay que hacer un esfuerzo en ese aspecto de tratarnos mejor todos, saber explicar mejor el mensaje e ir un poco más lejos en todo, ¿no? Un poco más profundo, un poco más complejo. Hay una versión muy simple a veces del mundo del caballo que nos viene dada, ¿no? Es una herencia del mundo tradicional y tal, y que ya es hora de empezar a buscar un mensaje un poco más para adultos, ¿no? No sé cómo decirlo, sin que Sí, suene muy... es que te sigo y creo que todos te estamos siguiendo porque tu forma de comunicar, ahora que dices lo de humanos, ¿no? De conectar con los humanos y antes con los caballos, te entiendo perfectamente lo que dices porque yo con caballos de cerca estoy en el mismo camino. O sea, al final lo que queremos es que la gente tenga criterio, tenga conocimientos, ser capaces de transmitirlos para generar pues ese criterio al final de saber valorar si lo que me están diciendo, lo que no me están diciendo, o esto está bien hecho o esto no está bien hecho, o quizá eso está bien hecho, pero lo puedo hacer de otra manera, que a lo mejor para mí pues me es más cómoda o no cómoda, sino que me siento más a gusto haciéndola, ¿no? Te Ujú. entiendo perfectamente y valoro muchísimo la labor que haces porque ya con el curso que has hecho y has despertado pues todas estas personas que te decía del feedback, que has conseguido que mucha gente que no se había planteado nunca si los cascos, bueno, sí, lo típico que te cuentan, ¿no? Supongo, ¿cómo se cuidan los cascos? Bueno, hay que llamar al herrador para que venga y los cambie, hay que poner la grasa a los caballos, hay que cepillar los cascos con el limpiacascos. Estos son como los cuidados que la gente, todo el mundo piensa, ¿no? Y tú en tu curso vas mucho más allá de eso. Para ti un casco sano no es esto, no es una cuadra solo limpia, precisamente una cuadra no sería
la palabra que más te gustaría usar para definir qué es un casco sano, una cuadra limpia, ¿no? Me encantaría que lo hicieras ahora para toda esa gente que no ha hecho el curso y que nos pueda ir en un podcast. ¿Qué es para ti un casco sano? Vale, hacer una síntesis de todo eso, ¿no? Bueno, lo Vale, a más ver. síntesis que puedas, siempre abriendo la No puerta sé. que o bien haces el curso de caballos de cerca o bien, si quieren aún ir más allá, que se apunten a tu escuela, Innova Horse Care. O sea, pero un preludio sí que estaría bien. Vale, ver, básicamente yo creo que se parte, volviendo a lo que decíamos de esta herencia que nos viene tradicional, ¿no? Con leyendas urbanas, ¿no? Con casi una superstición ecuestre que me gusta llamarle también a veces, ¿no? Cosas que, bueno, porque esto sí pasa así, es porque tal, o fulanito lo hacía así y le funcionaba, porque mi abuelo, y tal, ¿no? Vale. Si dejamos ese ruido un poco, que ha estado muy bien y tiene cosas muy útiles, ¿eh? No, no, tampoco lo descarto, yo me lo quedo, lo que funciona me lo quedo todo, ¿eh? Pero sí que si vamos a empezar a observar un caballo como un animal ajeno a toda la cultura ecuestre, a todo esto, como si observáramos, yo qué sé, ¿no? Cualquier bicho en un espacio natural y empezar a observarlo, ¿no? Pues veríamos el concepto más evolutivo y biológico, que a mí es la parte que más, que es donde veo que tiene más potencia. Sí que es verdad que no tenemos Mustangs, el caballo salvaje como tal tampoco existe, son caballos domésticos que se han asilvestrado, ¿no? Caballos ferales, y es lo que se está observando hoy en día, o los últimos 30 años, básicamente, como paradigma de la salubridad. Eso también se puede coger un poco entre comillas porque hay muchos matices, ¿no? Pero es verdad, empezamos a observar ya estas especies como animales, y los observamos de forma biológica, entonces vemos que hay cosas que son intrínsecas y que no pueden separarse. ¿Vale? Que es el concepto de movimiento, ¿no? Cascos sanos. El concepto de variedad de alimentación en función de la estación, ¿eh? No son forrajeros ni son granívoros. Son animales que comen mayoritariamente gramíneas y plantas parecidas a gramíneas y también algo de leguminosas, de cortezas, de raíces, de hojas, ¿no? Y cosas que están estudiadas. De acuerdo. Pues si sabemos que alimentación y espacio pues son determinantes para tener un casco sano. La parte genética, Mar, puede determinar mucho, sí, como determinan todo, pero tiene una potencia de influencia relativa, ¿vale? Eso es lo que a ti te viene dado. No es lo mismo, por ejemplo, un caballo de sangre fría que un caballo de sangre caliente, por ejemplo, para ir descalzo, es verdad, ¿no? Allí es donde igual puede condicionar. Pero es verdad que tampoco a veces no sabemos el máximo de salubridad que te puede dar cuando tiene un espacio amplio, con texturas, que las texturas nos referimos a terrenos con gravas, con arenas, ¿no? Con cosas diferentes que estimulan la suela, exfolian la suela, ¿no? Compactan el casco y tal, pues veríamos que en su máximo entorno salubre hay que ahí es donde podemos determinar si hay caballos que no pueden ir descalzos, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, es que mi caballo no puede, yo lo he probado, ¿no? Pero lo has probado como en un paddock. No, pero un paddock de 1000 metros. Bueno, 1000 metros no es nada. Los caballos sabemos que entre 8 y 10, 12, 14 kilómetros día. Tendría que ser un cómputo más o menos normal, más o menos normal. Después aquí se podríamos hablar de sistemas de estabulación, ¿no? O de diseños de paddocks para provocar ese movimiento y tal, ¿no? Pero volviendo, que ya me he ido a los cierros de Úbeda. No, pero es que te puedes ir por tantos sitios, pero sí, vuelve al casco sano. Sí, pues es eso, si entendemos ese punto evolutivo y de lo que realmente es un caballo, entonces sabemos qué es lo que no nos ayuda. Yo tengo caballos que viven en establo y en mini paddock, pero por muchas circunstancias es gente que yo nunca he rehusado coger un cliente por eso, ¿no? Ni en las épocas, podríamos decirles, que está con más fervor y un poco más radical, no lo descarté, porque es que yo sé que siempre sacando una herradura metálica clavada, el casco va a mejorar sus tejidos. Y eso es anatomía pura, eso no tiene nada ¿eh? De cosa rara, ni magia, ni historias. Es una cosa anatómica, es una cosa que se llama, ¿no? Bueno, que si tienes una herradura puesta hay un problema que se llama habituación degenerativa, que es como si tuviéramos ¿no? un brazo inmovilizado demasiado tiempo. Pues, Te atrofiaría. te atrofia, pierdes movilidad, el cerebro va desconectando esa parte.
Pues con el hierro hace un poco el mismo efecto a nivel anatómico. Y cuando lo sacamos, siempre es una mejora. No va a ser un casco que te va a dar toda la capacidad de salubridad, de ir descalzo muchísimo, ¿no? Tendrás que protegerlo, vale. Si tú asumes eso como propietario, ni que no sea lo deseable, ni que no sea lo mejor, ni que tal, pero siempre va a estar algo más sano. Y es como si tú fueras al médico y dices, no, no, es que aquí tienes muy poco dolor, tienes que venir con más dolor para que yo te pueda ayudar y tienes que tener una vida súper sana, joder, pues ¿dónde estaría aquí el compromiso, ¿no? En ayudar lo que se pueda, donde se pueda. Sí que siempre la campaña nuestra es de ir empujando a la gente a buscar otros espacios y a los propietarios de centros a dar herramientas para que diseñen mejor, ¿no? Que es partes que también tocamos mucho, es el tema de diseños de entornos, Mm. para dar herramientas. Yo no quiero, es lo que te decía, no quiero ver ni buenos ni malos, yo quiero ir a currar y quiero ir a por la tarea, que hay mucho por hacer, ¿no? Y el tema del casco es eso, menos movimiento, claro, menos vascularización, menos nutrientes en los cascos, todo es más lento. Puede estar en una transición que llamamos, ¿no? Que es cuando pasamos de herrado a descalzo, casi perpetua, muchos caballos, ¿vale? Si asumes esto, bueno, pues sabrás que lo malo es no asumir esto y decir, hostia, es que esto no funciona, no, esto funciona con todo el pack, ¿vale? Cuando nosotros damos todo el pack de salubridad, la estadística cambia radicalmente. Te diría, al menos en mi experiencia, en mis cálculos sobre mis clientes, igual de cada 100 caballos hay 2 que no se adaptan en estos estilos de vida mucho mejores y que no pueden vivir descalzos bien y hacer unas salidas, ¿no? normales durante la semana y tal. Hay muy poco, allí se reduce mucho porque el casco da su mejor versión. También es verdad que tenemos caballos ya con un hándicap o con una discapacidad que no podrá, ¿no? No, Tipo artrosis o cosas que no son, que no, nunca van hacia atrás, siempre van, ¿no? hacia adelante, es jamás. una cosa que siempre van a mal o a peor, ¿no? Y entonces no hay milagros, ¿eh? Es lo que te digo. Por eso hay mucha ciencia, hay mucho tema clínico, hay mucho registro de lo que hacemos. ¿Eh? Y te diría que eso es casi lo importante, es comprender eso. Después cada uno tiene que hacer lo que pueda con lo que tiene. Me vienen muchas preguntas, muchísimas, pero no quiero ser la protagonista hoy haciendo preguntas, quiero que luego te pregunten los asistentes, ¿vale? Pero, ostras, es que ya lo he dicho alguna vez en pequeño comité, pero eres una mina, o sea, vas tocando un montón de temas que tú los llevas muy interiorizados, pero de todos ellos yo los desgranaría y te diría, pero Marc, esto que me has dicho de los 2 caballos de cada 100, pero, ¿sabes? Pero vamos a dejarlo y quiero que los demás participen. Mira, es que sí, dice, han comentado, escuchar a este hombre de primera mano no tiene precio. Bueno, es verdad, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, como estoy ya, me están llegando aquí telepáticamente que los asistentes van a querer preguntar, me está llegando esta información de forma sutil. Voy a hacerte, sí que te voy a hacer unas preguntas que han hecho de forma recurrente en la plataforma para darle respuesta y que así, pues si alguien las quería preguntar, pues que ya las tenga, ¿vale? Y ya lo sabrás, pero ha habido una pregunta que nos han repetido porque ha impactado bastante. A mí ya me impactó cuando estábamos grabando el curso, pero claro que no he sido la única. Te hago la pregunta y le damos la respuesta. Dice la alumna que preguntó esto. En el curso se dan una serie de pautas para cuidar el casco del caballo, enfocadas sobre todo en el espacio donde viven y la alimentación. Dice, sin embargo, lamentablemente, muchos propietarios no tenemos acceso a instalaciones como las que se muestra en la zona en la que grabamos y lo mejor que podemos encontrar son paddocks de unos 15 metros cuadrados, eso dice. En estos casos, aquí viene la pregunta que se ha repetido varias veces y que la voy a formular a continuación. El uso de grasas y aceites a modo de refuerzo sería también una inversión inútil o ayudan a algo en su mantenimiento, porque en el curso tú comentas, así como tantas cosas que dices en el curso,
dices que el uso de grasas y aceites no ayuda al casco, ¿no? Entonces, te dejo la pregunta Vale. y ya nos cuentas un poquito Bueno, más. pues reitero lo dicho en el curso, para la gente que está en el curso, lo habrán visto, no sirven para nada. Sirven más para nosotros que para el casco en sí. ¿Por qué os lo digo? Porque también está estudiado. Se estudió cómo penetraban los aceites, ¿no? Porque hay gente que le gusta más el aceite, porque hay la creencia, yo también los he usado mucho en el pasado, ¿no? De que entraba más de dentro, ¿no? Y que dabas más elasticidad. El mejor casco posible a nivel estructural lo crea siempre el caballo de dentro hacia afuera, es decir, la alimentación. Y esta alimentación es muy importante decir también de cómo la come, ¿vale? Sabemos que tienen que comer, ¿no? Casi no tienen estómago, comen muchas veces en pocas cantidades. Es un animal que está diseñado para eso. Pero claro, si encima pasta, mucho mejor, porque es pasto vivo, tiene su vida orgánica, ¿no? Tiene su fauna de microbios y bacterias que van dentro del caballo y todo el sistema digestivo es más permeable a todos los nutrientes que de por sí pues, crean mejor casco. Esta sería la base, ¿de acuerdo? Las grasas y todo esto es cuando comprendemos lo que comentábamos antes de esta herencia, de que entendemos el casco como una entidad propia, el casco por sí, como si fuera un órgano él solo, ¿no? Y que es como si tuviera algo, una textura o un comportamiento muy parecido a la madera, que es verdad que lo tiene, y que cuando vemos grietas esto es por falta de hidratación. No, cuando vemos grietas, sobre todo las que vienen, ¿no? De arriba abajo, en sentido vertical, pues siempre está asociado a un tema de descompensaciones por exceso o por déficit en la dieta. ¿Eh? El 90%. Después puede haber algún caballo que a nivel congénito arrastre alguna cosa, ¿no? Que desconocemos, puede ser, pero a nivel mayoritario, cuando vemos estas líneas que empiezan de abajo hacia arriba, suelen ser, por la mayoría de las veces, problemas en ese desajuste, ¿de acuerdo? Aquí las grasas, por mucho que tú engrases, si no solucionas el problema de dentro hacia afuera, desde lo otro es maquillaje. Si a ti te gusta poner grasa, es un momento que tú te da la sensación y que es verdad, estás cuidando a tu animal y tal, pues lo continúas haciendo, mal no le va a hacer. También hay que decir eso, ¿no? Si es un hábito que tienes, es un rato que tenéis, pues está perfecto, está cojonudo, pero lo estoy ayudando, no, que hay grietas, no es que te falta grasa, son leyendas urbanas. Los cascos no se agrietan porque les falte grasa, como a mí se me pueden, ¿no? Ahora en invierno se me pueden cortar la piel un poco en las manos porque está expuesta, lo que sea. No, 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 no es este el comportamiento. Hay otro matiz que en situaciones un poco peores, si tengo un caballo que sé que va a vivir en un sitio con mucho estiércol, muchos jugos Orín. mezclados del orín, el barro, restos de comida y tal, pues después de hacer un mantenimiento igual sí que es conveniente poner grasa para protegerlo de estos jugos. Me gustaría no tener que decir estas cosas, pero hoy en día en muchos sitios es una realidad, ¿no? ¿Vale? Y es lo que decimos también muchas veces, el barro, el agua no es un problema, es cuando hay esta mezcla de estas otras cosas, ¿eh? Esto es súper importante, que esto es lo que nos perfora la ranilla, esto es lo que nos da infecciones de casco y tal. Hay caballos viviendo en el agua, como los marismeños o como los de la Camarga. Hay muchos ambientes, ¿no? O incluso en Latinoamérica, en humedales y tal, hay caballos viviendo allí. No está asociado ni a la enfermedad de línea blanca ni infecciones de ranilla. Allí pasan otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces aquí sí que igual engrasaría para protegerlo de esos jugos y de todo ese cóctel que hay en estos sitios tan sucios. Claro, Pero pero si el caballo ya está en un sitio tan sucio, me extrañaría que el dueño vaya cada día a ponerle aceite o grasa en los cascos, ¿no? Porque si tú tienes al caballo en estas condiciones, la grasa y el aceite no creo que se... Porque ¿cada cuánto se lo tendrías que poner para que tuviera un efecto y lo protegiera? claro, cada vez que estás entrando y saliendo o cada vez al menos que sabes que tú has limpiado cascos para montarlo. Pero esto, claro, es hacerse un poco, es lo que decíamos, Un hacerse trampas parche. en solitario, sí, son parches. Y es verdad que ahora igual no puedo cambiar mi realidad porque esto es lo que tengo y tal, pero yo creo que la responsabilidad empuja a buscar un plan B, ni que sea medio, largo plazo. Es igual, eso no hay que perderlo de vista, porque si no nos conformamos a veces con esto. Y esto es que
es lo que os decía, no es para buenos y malos, es que realmente le va a pasar factura a nivel de salud. Y si tú quieres, depende si quieres invertir más en gasoil porque me queda un poco más lejos un lugar mejor, o tengo que pagar veterinario antes de lo que me gustaría. Porque el caballo va a tener, es que esto está clarísimo, va a tener un envejecimiento mucho peor viviendo en sitios mucho más limitados. Porque, por ejemplo, lo que os decía en caballos ferales, no es raro, sino que es muy habitual encontrar caballos entre 30 y 35 años. Incluso os diría que es una fase súper dulce. No son caballos discapacitados, senios, con problemas de dentición y tal, que es lo que vemos en domesticación. En caballos ferales vemos que son caballos que lo saben todo, saben las rutinas de la primavera, del invierno, ¿no? De todo el año, dónde tienen que ir, dónde va a haber agua en esta época, dónde hay tal, dónde si ponen sal, dónde va a ser, ¿no? Saben todos estos movimientos, saben la gestión social que hay en su grupo, ¿no? Tienen su estatus, ¿no? Y nosotros ya los tenemos como, ¿no? Como casi marginales. Por eso hay que comprender que si queremos que envejezcan mejor, les tenemos que dar ya preventivamente, mucho antes, bastantes cosas tan buenas como te sea posible. Y si no puedes ahora, un poco más adelante y lo vas preparando. Te vas divirtiendo, vas a ver sitios, vas indagando, vas haciendo tus números. Y también, bueno, es que el tema comida también se va a poner complicado. También hay que ser consciente de esto. Que coman Ya. bien los caballos va a volver a ser una lucha que habíamos ganado los últimos 10 años, ¿no? Que encontrar era una rareza o solo en los sitios de élite y ahora pues es una cosa más generalizada que hay, ¿no? Al menos en las partes que no son el norte cantábrico, ¿no? Sitios de abundancia, ¿no? En todas las otras zonas de España era complicado. Y ahora esto va a volver a ser, es decir, que también al final igual vamos a buscar ya sitios un poco más grandes, pero también que la comida sea normal, ¿eh? Esto que acabas de comentar, recuerdo que a la persona que preguntó esto se le contestó con un audio, que me hiciste un audio y se le envió, ¿no? Y le decías eso, que en un paddock de 15 metros, ¿no? Que si en la medida de lo posible, que hiciera todo lo posible para encontrar otro lugar, ¿no? Mm. Y ahorrar todos estos temas que comentas, que al final son gastos a largo plazo, una mala calidad de vida para el caballo. Lo que pasa es que sí que es cierto que ya lo comenta, que en según qué zonas de España no hay estos sitios. Aún se está generalizando cada vez más, pero sí que es cierto que a veces queremos lo mejor para nuestro caballo, ¿no? Y según en qué zona estamos, quizá las Sí. opciones son limitadas. A ver, en primer lugar, que no se me olvide, primero dar la enhorabuena para ser sensible a esto, ¿no? Porque si ha visto esta propietaria en cuestión, ha detectado ya esto y lo tiene como importante, esto primero decir, hostia, Sí. Ya está en un no, nivel. claro, perfecto. Ahora no vayamos a morir de éxito y vamos a buscar las soluciones. El ingenio es importante. Cuando estamos en estas épocas de cambios, ¿no? Que el modelo antiguo nos da un modelo de estabulación y ya sabemos, ostras, que los caballos necesitan otra cosa. Agobiarse no sirve de nada, sí que tiene que haber algo que te empuje, ¿no? Que te diga, ostras, tengo que mejorarlo, pero después el ingenio, igual lo reís, ¿eh? Dices, está, hostia, mar, ya, muy fácil. No, pero hay que mirar otros sitios. Por ejemplo, Francia, que es un país icónico, ¿no? Ecuestre por antonomasia, hay muy pocos centros de pupilaje. No tantos como España. La gente, los profesionales de Francia cuando vienen aquí y ven que casi la mayoría de hípicas son pupilajes, alucinan. Allí, ¿qué hacen? Se juntan 3 o 4 propietarios que se entienden y alquilan una finca, ¿vale? Porque van a necesitar más tema de exterior que unas instalaciones y tal, ¿eh? Incluso hay gente que a veces encuentra pues un centro hípico que tiene su pista buena y tal, y cerca, igual a media hora de paseo, pues encuentran una finca que está en las condiciones que les puede servir mucho mejor, ¿no? Es decir, no tiene que agobiar la necesidad, sino que tienen que empujar a buscar soluciones un poco más ingeniosas y buscar modelos fuera, pensar que lo que está ocurriendo aquí ha pasado en otros sitios antes. Pues buscar soluciones, buscar propuestas, incluso igual se te ocurre, ¿no? Dices, ostras, ¿por qué no pruebo esto? O hago un trato con ese agricultor que tiene esas partes que están desaprovechadas. A veces hay gente que ni sabe que su familia igual tiene en algún sitio por herencia, como es un país que hay mucho minifundismo, ¿no? Que por herencia la gente ha heredado una hectárea en un sitio, media en otro. Pues hay gente que no lo sabe. Entonces empiezan a indagar, ostras, pues empiezo por la familia. ¿Alguien tiene por ahí?
Y Ya. es lo que te digo, ¿no? No tiene que agobiar, tiene que empujar, ¿no? Eso. Y a- aquí a- estás tú ya hacer clic a muchos de los que estamos aquí, yo porque ya no tengo caballo. Pero si tuviera tu caballo y oyera lo que estás diciendo, ya estaría tramando, tal como soy yo, ya estaría haciendo ahí mis planes, mis... Madre, qué peligro. Pero sí, muy bien dicho, porque hace falta que gente como tú, aunque tú estés cansado de decirlo, o te dé la sensación que a lo mejor este discurso lo has hecho 10.000 veces, hay que continuarlo haciendo porque hay que llegar a mucha, mucha más gente y te agradezco mucho todo lo que haces. La verdad es que es una maravilla. Voy a acabar, aunque la gente que a lo mejor está escuchando el podcast diga, ¿va a acabar ahora? Sí, voy a acabar ahora porque les voy a dar la oportunidad a los asistentes al directo para que hagan sus preguntas. Así que voy a terminar. ¿Vale? Vale, La Alba. grabación. Yo, bueno, daros las gracias con este súper proyecto vuestro, súper Se- innovador, Vale. esta combinación. Sí, porque también, claro, yo puedo tener un buen discurso, pero tener altavoces de calidad como el vuestro, y aparte que sabemos que es un tema muy generoso, ¿no? Por vuestra parte, porque sabemos que esto es un proyecto, es una startup de alguna forma, Sí. es un emprendedor, ¿no? De emprendedor. Y bueno, pues eso, pues yo súper orgulloso de poder aportar algo a lo vuestro, ¿eh? Y nada, y gracias por esta oportunidad, ¿eh? Yo estoy súper agradecida, ya lo sabes, contigo y con todos los profesionales que estáis participando. Para mí, cuando empecé a llamaros, al principio, ¿te acuerdas que te llamé? Oh, que voy a montar esto, tú querrás participar y tal. Ostras, yo llamaba al principio que no sabía que me iba a encontrar, o sea, me esperaba pues que gente me dijera que, oye, que búscate la vida, o lo siento, tengo mucho trabajo, o que me pidiera una fortuna. Yo qué sé, digo, esto va a ser muy difícil. Ostras, me llevé una sorpresa tan grande, estoy tan agradecida ya por esa fase de llamaros ostras, es que está lleno de buena gente, gente predispuesta a hacer lo mejor y aportar lo mejor para este mundillo del caballo, que es que os merecéis este altavoz y ojalá tuviera una varita mágica y pudiera hacer que todo el mundo obligadamente se suscribiera a Caballos de Cerca. Ya estaba para llegar a ese Se está fabricando, esa varita la están fabricando unos duendecillos ahora por ahí en algún sitio, ¿no? seguro. Bueno, muchas gracias, Marc. A ti. Ya hemos llegado al final de esta más que recomendable entrevista. Las preguntas que realizaron los miembros de la manada a Marc Sánchez durante el directo de la entrevista solo están disponibles para nuestros suscriptores en la plataforma de Caballos de Cerca. Nos vemos en el próximo directo con nuestra groom, Lucy Crealet. Gracias por estar aquí. Nos vemos en caballosdecerca.com, tu academia ecuestre online de referencia.